Bueno, el maestro López, que llama desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Siempre está cordialmente invitado por acá, mi estimado Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? pues aquí nos encontramos apenas culminando algunas cuestiones a tus órdenes, lo digo. Bueno, maestro, pues bueno, como ya sabrás, se tiene un proyecto muy interesante acerca de crear conversatorios y obviamente, pues, al igual que el primer episodio que se realizó, pues, se realizó ya muy tarde también en la noche por las cuestiones pues, laborales, obviamente, en este caso, las personas que entrevistamos, ¿no? En este caso también tú tienes una agenda muy ocupada y bueno, siempre tenemos un espacio para poder realizar este tipo de conversatorios. Te voy a presentar a mi estimado maestro y pues vamos a seguir haciendo un conversatorio, unas preguntas acerca del sistema penal acusatorio y antes te presento para todas las personas que nos van a escuchar más adelante en esta grabación y edición del segundo episodio que tiene que ver con el sistema penal acusatorio. Bueno, tengo aquí en la línea telefónica al maestro Arturo Villanueva, todo un personaje ya en los comentarios del proceso penal acusatorio. Nuestro maestro Arturo Villanueva es, aparte de haber ya también escrito en una obra que se llamó Derecho Penal, creo que está coordinada por el maestro Uriel Manríquez, si no mal me recuerdo, por ahí también tienes toda una participación en esa segunda entrega de Derecho Penal Contemporáneo, me parece que se llama el libro, pues también para una institución, una muy conocida institución. Y bueno, platícanos un poquito, maestro Manuel, antes de que iniciemos ya de lleno con los temas de acusatorio, un poquito de tu trayectoria académica y un poquito de tu trayectoria profesional ya como operador del sistema acusatorio, que dicho sea de paso, el maestro Manuel, aparte de ser una persona muy joven, que no llega a tener los 30 años de edad, una persona muy, muy inteligente, pero con un futuro prometedor. Platícanos un poquito tu vida académica, mi estimado maestro, y tu vida profesional como operador del sistema. Gracias, amigo Rodrigo. Bueno, pues, tu servidor, pues, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, aquí de tu casa en Oaxaca de Juárez. Aquí egresamos hace aproximadamente 7 años. Después tenemos una especialidad del Instituto Nacional de Ciencias Penales, propiamente en función ministerial federal. Contamos y culminamos una maestría en Ciencias Penales por la misma Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Ahorita estamos cursando una maestría en litigación oral por los Estados Unidos, por la Universidad de California, San Diego. Y pues también cursando doctorado, ahora sí, propiamente por centro de estudios de posgrado. En el caso, pues hemos dado clases en algunas universidades, en la línea de Derecho, en algunas procuradurías estatales y también en la propia PGR, que ahorita estamos laborando acá. En este caso, pues, académicamente, pues me gusta escribir, hemos escrito algunos artículos ahí para algunas revistas y pues recientemente con un libro ahí de nuestro amigo René Uriel Manríquez. Y pues eso es más que nada en términos genéricos lo que académicamente un servidor ha tenido. En cuanto a la cuestión laboral, pues iniciamos en el Poder Judicial del Estado aquí en Oaxaca, en el sistema tradicional, de hecho operando algunas cuestiones en el sistema tradicional de mesas penales. Posteriormente pues ya estuvimos estudiando para poder tener el cargo del Ministerio Público Federal, lo obtuvimos, pero por otras circunstancias pues yo me quedé en Oaxaca laborando en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, bueno, hoy Fiscalía, en su tiempo Procuraduría General de Justicia. Ahora laboramos en el Ministerio Público propiamente como fiscal en jefe, como fiscal coordinador, subdirector, director de
responsabilidad y el último fue su procurador. Y pues actualmente estamos en la Procuraduría General de la República como fiscal en jefe de 2 unidades de aquí de sede Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, y otras 2 regiones, así nos encontramos, digamos, coordinando 6 regiones de aquí del estado de Oaxaca, y pues operando en materia federal en sistema acusatorio que aquí ya lleva cierto tiempo, desde noviembre del 2015, digamos que en términos genéricos, pues esa es nuestra cuestión académica y nuestra cuestión laboral. La verdad, pues bueno, una muy buena experiencia académica y sobre todo experiencia profesional a pesar de pues la edad que tienes, ¿no? Maestro Villanueva, bueno, la primera pregunta que le hace ya para estar en materia y el tema es, obviamente ya a este nivel pues vamos a platicar acerca de los principios y cuestiones de esas muy superficiales, vamos a ir un poquito detallando. La atención que dentro de tu experiencia académica tienes el haber fungido como subprocurador en el estado de Oaxaca y obviamente has participado en muchas también audiencias en el proceso penal acusatorio. Pero algo muy importante, empecemos desde el inicio. ¿Cómo iniciamos la etapa de investigación inicial? ¿Qué realiza el Ministerio Público en esta etapa de investigación inicial? ¿Cómo trabaja? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su labor? Cuéntanos un poquito acerca de en términos generales, qué es la etapa de investigación desde el punto de vista del fiscal. Bueno, en el tema de la fiscalía, pues como toda carpeta de investigación se inicia con la denuncia, querella o requisito equivalente. Propiamente se presenta cualquiera de esos requisitos de procedibilidad, se apertura la carpeta de investigación, y como la carpeta de investigación es desformalizada, ahí el tema nada más es tener la carpeta es una simple recopilación de actos de investigación. Hay varias fiscalías, no solamente en Oaxaca, donde propiamente se apertura una carpeta, hay carpetas donde siquiera tienen acuerdos de inicio, solamente tienen la recepción del informe policial homologado o parte de detención, que luego lo llaman también, y se recibe el número, y ha llegado a la desformalización a tal grado que inclusive con una simple pluma le ponen el número de carpeta, y es suficiente. Claro que es suficiente porque es una simple recopilación. Cada carpeta de investigación es diferente porque se recopila conforme a cada caso en concreto. En sí, con cualquier requisito de procedibilidad, denuncia, querella o requisito equivalente, el Ministerio Público lo recibe y empieza a delinear sus actos de investigación, como coordinando la investigación. Algo que se está dando, inclusive es un tema muy obligatorio para el institución en el cual estoy, que es PGR, que es Mesa de Mando Ministerial, pero en todos los estados hay mesas o hay, digamos, formas de coordinar la investigación, donde un Ministerio Público le dice al policía, pues, esta es tu función y coordina tu investigación y vigila y hace estos actos de investigación, al igual que el perito. Todo depende del requisito equivalente, del requisito de procedibilidad, la denuncia, querella o requisito equivalente. Una vez recibido, el Ministerio Público delinea su investigación y coordina y obviamente instruye a la policía para efecto de coordinar, porque a pesar de que la policía pues tiene ya todas las facultades para poder realizar la investigación, siempre el coordinador va a ser el Ministerio Público. El MP tiene el ente, o tiene, digamos, la dureza, la fuerza como coordinador para poder limitar jurídicamente la conducción de la investigación. Entonces, todo es cada caso concreto. Un homicidio es diferente, una violación es diferente, un abuso sexual es diferente, una corrupción de menores es diferente, una aportación de arma de fuego, un delito contra la salud. Todos los actos de investigación, por así decirlo, depende de cada caso concreto. No podemos decir una investigación siempre va a ser así. No, todos cambian, hasta en delitos tan sencillos como aportaciones de armas de fuego. Esos delitos, pues sí tienen, por así decirlo, diligencias básicas. Obviamente un dictamen en balística es obligatorio en un tema de armas de fuego, pero siempre cada caso concreto, pues digamos que se define por el hecho que se plantea, y en base a eso delimitamos los actos de investigación. ¿Qué pasa con un Ministerio Público? Un Ministerio Público simplemente recibe la información y con su policía de investigación coordina la investigación y va vigilando la investigación, de que la misma pues es desformalizada. Entonces, por lo tanto, hay carpetas de investigación donde quizás ni siquiera oficios de asignación hay, se pierden los discernimientos de cargo, a veces ni siquiera oficios de petición de investigación hay. ¿Por qué? Porque la instrucción puede ser verbal. Un policía ministerial puede informar al MP, decirle, fíjate, Ministerio Público, que conforme a tu instrucción verbal yo fui a tal lugar y constaté esto. Ese
los clásicos oficios de investigación, lo que ha pasado. Se ve todavía en la práctica la atención a cuestiones meramente administrativas, pero el tema de la desformalización de la investigación impacta tanto a una investigación que auxilia a un ministerio público a tener mucha mayor facilidad para tener una carpeta así, y en base a eso, pues con esa desformalización puede plantear mucho mejor sus actos o sus argumentaciones, perdón, en la audiencia. Entonces, podría decirte que ¿qué hace un ministerio público? Todo depende del hecho puesto a su consideración, todo depende del hecho porque de ahí delimitan los actos de investigación. Excelente, maestro Villanueva. Vamos a ir un poquito a la mano para intentar conversar todo lo referente a la etapa de investigación. ¿Cómo se podría, maestro Villanueva, que tenemos a un hecho delictivo? La policía hace una detención en flagrancia, no digamos qué tipo en este momento, si fue en el momento inmediatamente después, hace una detención en flagrancia y la policía va a empezar a realizar, a llenar, digamos, su informe policial homologado y todos sus anexos. Posteriormente que realice todos estos actos, la autoridad policial pues pone el acto de investigación que está en el 251 que la policía va a realizar. Debe llevar a la persona detenida a la sede del fiscal del Ministerio Público. En este momento el Ministerio Público va a requerir a una persona detenida y el agente de la policía o la policía debe decir, señor Ministerio Público, aquí tengo una persona detenida, aquí está el informe policial homologado. ¿Qué hace el Ministerio Público y qué tiene que realizar de ese informe policial homologado? ¿Qué es lo primero que voy a observar cuando me lleva una persona detenida y tengo que realizar el informe policial homologado? ¿Qué hace el fiscal en este momento, maestro? El fiscal simplemente recibe el informe. Aquí lo que pasa es que hay veces que han existido temas ahí con el informe policial homologado. Este informe policial homologado, a pesar de que fue un gran auxilio para los policías, sin embargo hoy día ha generado más problemas que soluciones en la práctica. Este informe policial homologado tiene muchas repeticiones en sus anexos, en sus partes, y se nos olvida algo, que estamos formalizando mucho la prueba. El informe policial homologado al final del día, al final del proceso, va a ser prueba testimonial. 4 policías, imaginemos en este caso que me planteas que hicieron la detención, al final del día, ese informe policial homologado, ese IPH, famoso IPH, va a ser traducido en una prueba testimonial en una audiencia de juicio. Entonces, ese informe puede ser recibido con informe. Imagínate que un policía es un municipal y ni siquiera sabe lo que es un informe policial homologado. A pesar de que es municipal, aquí en la casa en nuestra casa que es Oaxaca son 570 municipios. Aquí hay municipios donde propiamente hay policías municipales no, digamos, tan versados en temas de seguridad pública y siquiera saben lo que es un informe policial homologado, a pesar de que son policías municipales. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, los policías traen a una persona y muchas veces han recibido sin IPH. ¿Qué pasa? Declaran. Se pone la expulsión de esta forma. Entonces, el IPH solamente es una cuestión meramente formal, con un sistema de seguridad pública, pero exista o no exista, lo importante es qué pasó en la realidad. ¿Qué va a verificar el Ministerio Público? ¿Qué pasó? A ver, policía, yo veo tu IPH, me doy cuenta de que hay detalles que no me dices. El Ministerio Público está facultado para poder instruir a la policía. Pregúntale, amplía aquí, ¿por qué? Porque no me queda claro. La policía puede decir, y le pedí permiso y lo revisó. A ver, pero ¿de qué forma le pediste permiso? ¿De qué manera le solicitó el permiso para revisarlo? ¿Cómo es que tú sabes? Es que me lo señalaron. ¿De qué forma te lo señalaron? ¿A qué distancia? ¿De qué manera? Eso es factible realizar. El tema está en que como hemos formalizado lo que es desformalizado, se ha generado problemas con ese IPH. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público, que conoce un sistema acusatorio, sí se preocupa por los anexos y todos esos temas, ¿no? Pero lo que más se va a preocupar un Ministerio Público es qué dijo la policía y si lo que me dijo es creíble. ¿Para qué? Para efectos de yo poder determinar esa credibilidad de lo que me dice el policía. Un Ministerio Público, a pesar de que el Código Nacional dice, y muchos códigos nacionales lo han señalado, dice, la etapa de investigación inicial sirve para poder sustentar un ejercicio de la acción penal y vincular a proceso. Y ya la complementaria sirve para poder sustentar una acusación. Tienes parcialmente la razón. Un Ministerio Público, cuando está en
una investigación desde el inicio, está investigando para sentencia, no está investigando para vinculación, está investigando para poder tener correctamente una sentencia condenatoria. Y esa viene una regla que creo que se ha visto en la práctica, y es: si un ministerio público nunca ha tenido una audiencia de juicio, ese ministerio público no sabe el sistema acusatorio. Porque el ministerio público debe saber qué pasa en la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio el estándar probatorio es demasiado elevado a criterio, digamos, conforme está la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque es el estándar más elevado que existe en materia de prueba, que es el más allá de duda razonable. Entonces, ¿qué hace un MP? Revisa el IPH y lo que va a revisar es: ¿eso es creíble? ¿O qué detalles faltan? Y el Ministerio Público no está fallando en eso de que te está luego encuadrando el IPH, no es cierto, está preguntando, te está informando de ese IPH. Al policía no me quedan claras muchas cosas. Entonces, ¿yo te puedo interrogar? Claro que sí. Pero pues también luego me ocupo por conducto de la policía que le empieza a preguntar, y así verifico y determino ciertos detalles que no están en el IPH. Aparte que el IPH, por la premura del momento, por el tiempo, a veces no se asientan todas las cosas que deberían asentarse, porque recordamos que la Constitución dice que inmediatamente después de ser detenido hay que ponerlo a disposición de forma inmediata. Entonces, hay veces que son temas tan complejos que la policía no delimita correctamente su informe de posición homologada. Entonces para eso sirve la investigación, lo cual no tiene trascendencia, no estamos aquí con el criterio de que las primeras declaraciones valen. No, aquí no hay primeras declaraciones, aquí se está corroborando la investigación. Primero eso, revisa la esencia de lo que dicen los policías. Obviamente el tema de la lectura de derechos del imputado, que leyeron sus derechos, pues trasciende el tema de de elecciones para efecto de determinar pues el trato que se le dio a los imputados, porque también tienen el derecho a la integridad personal. Se revisan los anexos, se revisa la cadena de custodia, los registros de cadena de custodia propiamente, porque también ahí hay un tema sagrado que ha sido muy sobrevalorado, el tema de la cadena de custodia como un registro. Y la cadena de custodia no es un registro, la cadena de custodia es un procedimiento que hay que vigilarlo como está cómo pasó en el caso concreto. Entonces, lo que debe revisar, independientemente del tema documental, es la esencia del Ministerio Público. Obviamente revisa, reitero, el IPH con todos sus anexos, revisa también el tema de la lectura de derechos, las certificaciones médicas y los registros de cadena de custodia que te ponen a disposición y de qué forma para efectos de que pase a una bodega de evidencia. Una vez que recibimos eso, el Ministerio Público delimita o delinea la investigación, por así decirlo. Excelente, maestro. El tema del IPH que tú me comentas, pues yo creo que el Ministerio Público puede hacer todas estas actividades que tú comentas y perfeccionando algunas cuestiones para que esté un poquito más integrado. Bueno, después de que el IPH ya realizaste este primer filtro, ya terminó la revisión del IPH y todo lo que tú nos has comentado, pues lo que sigue ahora es que ya
recordemos algo, bueno, cuando es prisión preventiva de oficio, ahí no hay marcha atrás, ahí lo lleva el MP y solamente que no tenga elementos para decir que va a ejercer acción penal y por lo tanto solicitar la judicialización, pues solamente así, porque va a dictar un ejercicio. Pero si es un asunto que no amerita prisión preventiva oficiosa, entonces el tema del Ministerio Público es investigar para poder tener fuente de prueba y en base a eso solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Todavía he escuchado algunos criterios por ahí que dicen algunos MPs, quizás hasta defensores, inclusive he escuchado, dicen es que el Ministerio Público es opcional. Si él quiere, lo lleva a control, si él no quiere, no lo lleva, a pesar de que no va a pedir prisión preventiva. Eso no es cierto. El Ministerio Público, cuando va al control de detención, forzosamente va a pedir prisión preventiva. Si no pide prisión preventiva, está cometiendo hasta abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque es ilógico. Si yo llego al control de detención y pido, imaginemos, presentación quincenal, es absurdo. Entonces, ¿por qué lo detuviste 48 horas si vas a pedir presentación quincenal? En pocas palabras, lo detuviste 48 horas para dejarlo en libertad. Es absurdo eso. La finalidad del control de detención es efectivamente vigilar que hubo flagrancia y todo lo demás, pero el control de detención nace en atención a esa petición posterior de la medida cautelar. Si no vas a pedir prisión preventiva, no lo puedes llevar. Primera cuestión. Ahora, agotar las 48 horas depende del delito, porque imaginemos, sobre todo la pena de prisión. Si imaginemos un delito de 5 años en pena mínima, 5 años en pena mínima, válidamente con un procedimiento abreviado con una reducción, que puede generar en cualquier estado una condena condicional mirando hasta sentencia. Eso quiere decir que a veces es absurdo que los lleves al control de detención, porque hasta con un procedimiento abreviado se puede ir en libertad. ¿Y cómo es posible que tú pienses que va a estar en prisión preventiva? Es absurdo. Pero permíteme, abogado, fíjate que este cuate no tiene arraigo en el país, quizás. Este cuate, cuando lo detuvieron, fue por un robo mínimo, capaz le robó una bolsa a una señora y el robo es de 5 a 8 años, imaginemos ahí un robo mínimo. Es una pequeña bolsa y la pena es de 5 a 8 años. Pero por eso no está el control de detención, es un absurdo llevarlo al control por eso. A ver, permíteme, licenciado, fíjate que este cuate aquí en Oaxaca es de Sonora, no vive acá, su familia no está acá, no se va, no tiene trabajo acá, no tiene domicilio acá, no tiene nada acá. Aparte de eso, cuando roba, aunque se presume la inocencia, pero en la medida cautelar se parte en sentido contrario, no tanto de la presunción, sino que en la medida cautelar se parte de la vinculación sobre todo, ya está vinculado. Entonces, por esta razón, cuando roba, huye. En la huida, la policía dice atente, ¿no? Pero este cuate se mete y se empieza a meter por un mercado, por un lugar, y no se quiere someter, o sea, no se trata de esconderse a la fuerza. Además, cuando lo tienen, hasta golpea quizás a alguno de los policías, se pone al tú por tú. Checamos sus antecedentes, también este cuate ya está vinculado a nuestro asunto por otro robo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos elementos que nos dicen que esta persona no se va a someter de manera voluntaria al proceso. Entonces, se va agravando el peligro de que se sustraiga la acción de la justicia, y esa es la materia de investigación que está tocando el MP por lo que hace a ese punto que me comentas. Es decir, esas 38 horas no solamente son para la determinación del hecho delictivo, son 48 horas para que también el MP investigue sobre la medida cautelar. A pesar de que también en algunos estados, como en el mío, no sé exactamente el tuyo, mi estimado Rodrigo, pero hay estados donde está la OMECA, no hay medidas cautelares. Pero esa opinión de la OMECA siquiera es vinculante, es una simple opinión que puede tomarse en cuenta o no puede tomarse en cuenta. Aparte de que la OMECA, por lo regular, solamente se centra en temas de arraigo, nunca se centra, raras veces se centra en temas de antecedentes penales, no se centra en temas de conductas del imputado, no se centra en temas tan complejos, por así decirlo. Por eso los OMECA también tienen que indagar esta cuestión. Entonces, las 48 horas son, depende del caso concreto. Claro que si estamos en un absurdo, imaginemos un caso de una pena de prisión de 10 días a un año, pues ni porque tengas un antecedente brutal, imagínate que tiene una orden de aprehensión o está vinculado por homicidio. Imagínate que este cuate está vinculado por homicidio y aquí robó, pero un robo pequeño. Ni así por darle la prisión preventiva, porque a pesar de que está vinculado por otro homicidio, es otro asunto. En este asunto en concreto no te voy a dar prisión preventiva, te voy a dar otra cuestión, o no te doy ninguna medida. ¿Por qué? Porque el otro asunto es el peligroso, aquí no. Entonces, el tema es, sobre todo se parte en este punto
que contra, digamos, un tema que de una pieza aislada de un colegiado, creo que es del Estado de México, de hecho, que dice que no podemos tomar en cuenta la pena. Sí, es cierto, la pena no se puede tomar en cuenta, pero como único requisito. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la pena de prisión no puede tomarse en cuenta como único requisito para la prisión preventiva, pero sí es un requisito más. O sea, es un punto más para elevar la gravedad en la libre sustracción y medirle la prisión preventiva. Por lo tanto, aquí el tema es cada caso concreto, el tipo de delito, las circunstancias de comisión del hecho, los peligros que están en el Código Nacional. Del 168 en adelante están los peligros, y también el 19 con el peligro de reiteración delictiva. Entonces, es cada caso concreto, estimado Rodrigo, cada caso concreto de eliminar, pero obviamente que si el MP ve algo de inmediato que no encuentra ningún antecedente, no es necesario votar con antecedentes, no es obligación del MP. Si el MP advierte de inmediato que no tiene ningún antecedente, capaz en 6 horas investigó bien toda la cuestión, lo puede soltar. Es con antecedentes para ambas cosas, digamos. Claro, perfecto, maestro. Otra cosa que hace aquí importante es que el Ministerio Público recepcionó a la persona detenida, ya empezó a hacer actos de investigación que se marca el 251 como fiscal está autorizado para empezar también a esclarecer los hechos. Y es muy importante que ya se aclare. El 251 del Código Nacional dice que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio. El 260 dice que los antecedentes de investigación van a ser todo registro incorporado a la carpeta. Entonces entendemos que los actos de investigación tienen que tener un registro, que pueden ser registrados por cualquier medio. La pregunta es, ¿será que hemos cometido o será que se ha caído en el abuso de que en la etapa de investigación inicial se intente dejar muchas constancias de los actos de manera por escrita? O sea, podemos hacer actos de investigación donde podamos dibujar, tengamos audios, y ese registro puede contener requisitos mínimos. Cuando volteamos a ver el 217 tercer párrafo, nos trae requisitos que deben de tener esos registros de actos de investigación que van a ser incorporados como antecedentes. Mi pregunta es, ¿tiene que ser absolutamente por escrito o va a depender de la naturaleza del acto de investigación? No, pues puede ser de la naturaleza del acto y puede ser por cualquier medio que garantice su autenticidad. O sea, puede ser por cualquier medio, no hay necesidad de que se haga por escrito. Un ejemplo, imagínate que estamos en una agencia del Ministerio Público a las 3 de la mañana. Está el Ministerio Público y llega un niño, que ya pasó alguna vez inclusive desgraciadamente, llega un niño de 6 años, desnudo, y pues con rastros de violación, llorando. Un niño de la calle quizás desgraciadamente. Y en estos casos el niño está hablando y está diciendo me hicieron esto, y llora. El MP va a prender su computadora y esperar a tomar eso, va a tomar sus huellas, va a esperar al psicólogo todavía. MP, si eres tan bueno, saca tu celular, grábalo, y tú Ministerio Público, yo Ministerio Público, preséntala acá, a ver, empiezo a grabar al menor. No está psicólogo, no importa, ¿por qué? Porque el psicólogo es un tema de, digamos, de protección de la prueba, porque también hay otro criterio ahí de algunos jueces que han sido muy estrictos. No está psicólogo, no va a proteger el hecho de un niño. Es absurdo eso. Hay que revisar la Observación General 12 del Comité de los Derechos del Niño y van a ver que en vez de proteger están violando derechos humanos del niño. Volvemos al tema. Niño que está llorando, que está dando datos de prueba a 3 de la mañana. ¿Vamos a esperar a que tengamos algo por escrito? Absurdo. El tema de la investigación es cada caso concreto. Un menor que está aquí, que me dice todo, yo no puedo videograbar, y así comienzo mi actuación. Yo le tomé su declaración a una simple acta, por así decirlo, y sin acta nada más. El disco que yo ya descargué de mi celular, se aprecia al menor, se aprecia a la persona, y simplemente hago un acto de investigación, aperturo mi carpeta de esa forma, y claro que se puede sin problema alguno. Otro ejemplo, policía ministerial va a una población alejada ahí, en un lugar pues muy difícil, por así decirlo. Un policía que ni siquiera debería ir, digamos, con uniforme, está investigando y pregunta a la población, oigan, por aquí mataron a una persona, fíjese. Sí, oigan, ¿la puedo grabar, señora, para que sí, dígame su nombre? No, no quiero ahorita, ¿cómo se llama? Que me ponga aquí un papelito, mejor grábeme más rápido, ok.
señora eligió ese medio para poder tomar su declaración, ok, la hago. Yo, policía federal ministerial con número de placa tal, sean tales horas, procedo. Su nombre, su dirección, tal. El tema es, cuando hablamos de que cualquier medio que garantice esa autenticidad, nos referimos a que no vulneremos el derecho de defensa y también que quede registro. Ese es el tema más importante. ¿Cómo vulneramos el derecho de defensa? Vulneramos el derecho de defensa si yo digo como policía, le tomo declaración a la testigo que no quiero dar su nombre ni su dirección ni nada, ¿por qué? Por peligro. No, o sea, ahí sí vulneras el derecho de defensa. De hecho, no recuerdo en qué caso de la Corte Interamericana de Perú o Colombia, el clásico caso de los jueces sin rostro. Si conocemos, la defensa no conoce quién lo juzga, no conoce quién lo acusa, no conoce el imputado, no conoce esto, vulnera su derecho de defensa. Ahí el tema es el alcance del derecho de defensa para los efectos de contradicción. Entonces, el punto con el registro es cualquier medio, de cualquier forma, siempre y cuando garantice la autenticidad y proteja el derecho de defensa para con el imputado. Entonces, puede ser por cualquier medio, no hay problema alguno. El tema nada más es que quede registrado quién es la persona que da la fuente de la prueba. Juan Pérez Hernández, domicilio tal persona. Video grabado, por escrito, como quieran hacerlo, pero el tema es que quede registro de alguna forma, no trasciende la manera o la forma. Inclusive, creo que en la miscelánea penal hubo una modificación, no recuerdo el artículo 50, no recuerdo qué artículo, o que modificaba la parte de medios electrónicos. ¿Por qué? Porque había ciudadano también, tuvo que hacerse algo expreso en el Código Nacional para modificar esta cuestión, pero era algo tan básico en el sistema acusatorio. En el sistema norteamericano, que no es que nos parezcamos al norteamericano, no nos parecemos ni en un 15% al norteamericano, pero en el sistema norteamericano, como muchos otros, ni siquiera las personas han firmado. Policías van y rinden su informe de investigación y dicen que se entrevistaron con tal persona y no firma, pero se le queda al policía en razón de la objetividad de la investigación. Ya he tenido casos donde ha pasado que el policía no ha firmado a la persona, pero refiere que le dio su nombre, sus datos y todo. Se le queda al policía. ¿Por qué? Por la objetividad que existe en una investigación. Toca en una audiencia que vaya esa persona a decir, no, yo nunca le dije nada, esa es otra cuestión, y eso implica una vista hasta quizás de carácter penal para ese policía que hace una cuestión pues indebida, ¿no? Entonces el registro es irrelevante, el registro es por cualquier medio que garantice esa autenticidad, video grabado, escrito, como estime el Ministerio Público y como mejor se le facilite la forma de investigar. Ese registro, pues obviamente tiene que tener requisitos mínimos. Esos requisitos mínimos, pues dice el código, por lo menos debería de contener fecha, lugar, hora, servidor público que la practica, la persona a la que se le practica el acto, firma, etcétera. Si le llegase a faltar alguno de estos datos en etapa de investigación inicial a la policía, porque imagino que el fiscal va a ser muy cuidadoso de que esto realmente pues contenga todo esto, ¿no? Pero si le llegase a faltar esta policía, ¿qué sucede? ¿Puedes convalidar, puedes cambiar esta parte o ya dice, pues así el registro y no le pusieron fecha, no le pusieron lugar? ¿Puedes agarrar tú como fiscal? Porque pues tú tienes que hacer el ejercicio de la acción penal para poder llevar esto a etapa de investigación complementaria. ¿Cómo evalúa el Ministerio Público esos defectos? Ahí tiene un problema el Código Nacional y es que exige firma en algunos, maneja una firma. Pero si manejamos una firma perderíamos esa cuestión de la videograbación. La grabación, ese es un problema que ya se ha sido solventado bajo criterios de algunos jueces. Los jueces que capaz escuchen esto, algunos lo han ocupado. Y sobre todo, el tema de las declaraciones previas. No recuerdo cuál es el artículo, 370 y algo, 73, 72, no recuerdo cuál es el artículo del uso de declaraciones previas. La declaración previa no requiere que sea firmada. Un ejemplo, el ejemplo que pone la doctrina, una servilleta. Una persona fue a un lugar y le dejó un recado a otra persona en una servilleta. ¿Es una declaración previa? Claro que sí. Otro ejemplo, revista. Yo le metí una revista y en esa revista puse una opinión como perito, mi opinión en esa revista. ¿Firmé autónomamente? No. ¿Es una declaración previa? Sí. ¿Pero por qué? Porque es una manifestación de una persona hecho ante cualquier medio y se ocupa para poder refrescar memoria, evidenciar contradicción, superar contradicción o aclaraciones, las 4 finalidades del uso de declaraciones previas que por lo menos
maneja muy restrictivamente el Código Nacional. Entonces la pregunta es, a ver, si el Código Nacional dice declaraciones previas, entonces, si no firma, no es una declaración, no es una manifestación, no, la visión que debemos tener siempre es en la litigación, en el debate, porque es la base que nos da para poder comprender el sistema acusatorio. Entonces, si ante un policía informa que alguien me dijo tal información y doy el nombre, el domicilio, pero no tiene firma, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, aquí partimos de algo en la investigación. Partimos de un principio que tiene el Ministerio Público, que se ha confundido con otros principios, se lo confundió el Estado de México sobre todo, porque en el Estado de México, no estoy mal, creo que la ley orgánica menciona que el Ministerio Público todavía tiene que ser pública, creo que no estoy mal, y algunos estados quisieron mantenerlo así, se confundieron con un principio. En el sistema acusatorio, el MP tiene el principio de objetividad, se crea el Ministerio Público por la objetividad, y si algo falla en su investigación, tiene que demostrarse en el sentido de esa falla, pero es un tema de valoración de la prueba, y mucho ojo aquí porque es un tema que ha estado olvidado en el país, y es lo más importante que debemos tomar en consideración para una investigación, la valoración de la prueba. ¿Qué pasa acá? Bueno, si no firma la persona, imagínate, Rodrigo, dice el policía, le tomé una entrevista a una persona, pero no firma, así informe y rinde su informe de investigación criminal. No firma la persona. La persona me dice que en tal lugar vio al sujeto que disparó y mató a otra persona. No firma, solamente entrega el informe. Pero anexo a ese informe está otra acta que se llama acta de inspección ocular. Está el acta de inspección y ahí aparece esa persona y dice el testigo, ella es Petra Pérez y me está señalando el lugar donde vio al imputado disparar. Ahí está, firma el Policía Federal Ministerial y no firma la señora. Sigue la siguiente actuación. Hago una diligencia de reconocimiento del objeto en donde la señora me dice que efectivamente el arma que tengo a disposición es la misma que le vio al imputado. En la diligencia, ahí sí firma, por ejemplo, porque firmó la diligencia de reconocimiento. Hasta ahí se quedó. La pregunta es, ¿esa declaración del informe de investigación preliminar no existe? ¿O qué hago como juez? ¿Valoro todo en su conjunto y digo, no, claro que existe, pues tan es así que lo refirió el policía o lo está inventando? No tengo ningún otro dato de prueba que me diga que lo está inventando. Segundo, hay una diligencia de inspección, ahí aparece una persona. ¿Tengo razones para poder decirle no creo en el policía? No. Tercera razón, está en una diligencia de reconocimiento. Entonces, creo que sí existió la señora y por lo tanto, para mí existió tanto la actuación de la policía como la declaración de la señora. Entonces, sí existió la señora, aun a pesar de que no firma. Y existe la declaración de la señora tal y le doy valor probatorio. Porque aquí valoramos conforme a lógica, máximos de experiencia y conocimientos científicos. Si nosotros partimos de la idea, no, es que esos policías son unos condenados que solamente arman investigaciones, entonces yo te pregunto, defensor, ¿tú estimas que una regla de experiencia es que los policías siempre arman asuntos y cuadran los asuntos? ¿Esa es tu regla de experiencia? Es lo que me ha pasado, es lo que te ha pasado, pero eso no es una regla de experiencia, ni tampoco es un principio lógico, porque el sistema acusatorio parte de un principio de objetividad. Si yo partiría de la idea de que la policía está armando asuntos, está trabajando asuntos, está cuadrando asuntos, entonces estamos trabajando sobre una regla de experiencia sesgada. Está mal con la valoración de la prueba. Entonces yo tengo que valorar todo en su conjunto. Entonces lo que debe hacer un juez es valorar todo en su conjunto y verificar si en cuanto de interno y externo tiene valoración de la prueba. 265 del Código Nacional. El Código Nacional dice en el 265 que el dato de prueba, que es la referencia a un medio de investigación, bueno, un acto de investigación no desarrollado en la audiencia de juicio y que parte de la investigación, lo va a valorar el juez, lo valora de manera pues interna, externa y en su conjunto, armónica, etcétera, que dice el 265. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Valorar todo en su conjunto para determinar qué pasó, pero reitero, si partimos de la idea de que no firmó, estamos primero, digamos que desconfiando del policía. Pero, ¿de dónde parte esa desconfianza? De la evaluación de una prueba. Reitero. Entonces, regla de experiencia, ¿los policías arman los asuntos? Porque eso es la carga de la prueba del Ministerio Público, lo cual es errado, pues. Y esto no tiene nada que ver con la fe pública, no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. Este es un tema de sistema acusatorio bajo principio de objetividad. Entonces un juez debe valorar todo en su conjunto y para eso lo sirve el 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es
es muy importante lo que nos señalan los luces maestro, porque si realmente vemos por separado cada registro de investigación y decimos, es que no tiene fecha, no tiene hora, si vemos por separado podemos decir que como no reúne requisitos, no vale. Y yo creo que eso está ya un exceso de formalismo, ¿no? Tú bien dices, debes de integrar el razonamiento en base al conjunto. O sea, si se me fue aquí la fecha, pues bueno, relacionado con otros actos que te pueden ayudar de que ese suceso que te está diciendo el policía pues realmente existió, ¿no? Que creo que es algo muy, muy interesante, porque a veces creo que hemos puesto ya al proceso penal acusatorio y las actuaciones ya con reglas excesivamente formalistas, ¿no? Cuando lo que nos interesa es seguir avanzando una investigación, y bien como lo refieres, ¿no? Tenemos que interpretar todo en su conjunto de una manera razonada, ¿no? Y interesante el planteamiento que los... Efectivamente, y de hecho, bueno, recientemente la Suprema Corte de Justicia en la contradicción 87-2016, que resuelve la contradicción entre Quintana Roo, no estoy mal, y Chihuahua respecto al hecho que la ley señala como delito, ahí establece, le da pauta al juez, y señor juez, a ver, aquí no vamos a acreditar ni elementos delictivos, no vamos a acreditar cuestiones de hechos, tú solamente justifica que en un grado probable está acreditado un hecho, y que ese hecho es probable que es delictivo. ¿Cómo lo vas a hacer, señor juez? Tú ocupas el método que tú estimes, solamente razona y fundamenta. Ok, ¿cómo vas a razonar? 316 fracción tercera. Indicios que tú estudies en su conjunto y que te acrediten el hecho. ¿Qué más hago? 265. Establece el estudio de cada elemento que se te pone a tu consideración, y si razonablemente tú determinas que hay un hecho, ahora encuádralo en el delito. ¿De qué forma? Bueno, de manera razonable. Y lógicamente, por ahí tiene una tesis del maestro Miguel Ángel Aguilar, el profesor Miguel Ángel Aguilar, sobre la razonabilidad. Entonces, aquí el punto es, en las audiencias preliminares, el grado de razonabilidad a un tema probable. Desgraciadamente, que quizás eso va a ser muy atrevida aquí lo que señala un servidor, pero desgraciadamente, muy pocos libros y escasos libros en el país han dado se ha escrito sobre valoración de la prueba. Son, casi lo podemos contar hasta con una mano, pues. Libros que no te dicen mucho sobre la prueba. En muchos temas genéricos, nunca tocan temas tan a fondo. Por ejemplo, no he visto un solo libro en el país, salvo que capaz me tenga la pauta para poder investigar más, sobre prueba de referencia. Ya en los estados ya se han dado casos donde testigos han muerto y se ocupa la prueba de referencia por la muerte del testigo. No he visto una sola posición. En cambio, en otros países, ahí está el maestro Miranda Stramps, que da pauta en su mínima actividad probatoria en el proceso penal, habla de la prueba de referencia, como el Tribunal Constitucional Español da base para la prueba de referencia. El maestro Jordi Nieva, que no sé si vino o va a venir recientemente a dar algunas pláticas sobre valoración de la prueba. El maestro Miquel Taruco con sus estándares de probabilidad, con el tema relativo a la prueba científica. Carmen Vázquez, hay una mexicana que mejor ahí en otros países está en Girona escribiendo, porque aquí en México capaz no le dan pauta para escribir, desconozco ahí la razón. Está escribiendo a nivel internacional, una mexicana que propiamente... que tiene aquí las raíces propiamente de nuestro país, y da pauta para conocer lo que es la prueba científica. El maestro Ferrer Beltrán, sus estándares de prueba que nos ayudan a determinar pues cómo cada prueba tiene un estándar. Nosotros estamos muy lejos, seguimos discutiendo sobre el estándar de probabilidad en la vinculación, que no existe en ningún lado del mundo, pero el maestro llama de estándares específicos en cada elemento del estudio de cada prueba. El estándar de la máxima de la experiencia aplicado específicamente a la prueba pericial científica en ADN. Estándar en ese caso en concreto. Yo el maestro ni siquiera habla de un estándar genérico, no, estándar en específico. Eso no lo he visto, en muy pocos libros lo he visto abordado de manera tan compleja. ¿Por qué? Porque el tema es epistemológico. El tema no es de jurídico. Nosotros nos centramos mucho en el tema de la ley, que sí sirve, pero el tema es epistemológico. Para poder entrar al tema de prueba, que es los temas más complejos, es conocer epistemología, saber psicología del testimonio, hablar sobre conocimientos científicos, determinar propiamente máximas de la experiencia, saber lógica. Ni siquiera podemos hacer un razonamiento lógico con el tema de la idea, el juicio y el raciocinio, las tres operaciones mentales básicas de la lógica formal. Entonces, tenemos que avanzar a esos temas y aterrizarlos en la prueba.
y así podemos comprender cómo un juez razona o debería razonar, con lo cual creo que todos, un servidor, también nos encontramos muy lejos de poder establecer estas cuestiones. Conociendo eso, podemos resolver muchos temas en materia probatoria, estimado servidor. Voy a hacer un paréntesis gigantesco para saltarle un poquito el tema de la investigación inicial. Y es que si tomamos este tema de la prueba de la razonabilidad, surge la siguiente duda, ¿no? Cuando vamos a paréntesis porque nos saltamos un poquito ya el tema de investigación complementaria, cuando realmente estamos ya sustentando la vinculación al proceso, cuando el fiscal lo va a sustentar, ¿no crees que, maestro, a tu experiencia y obviamente tu opinión? Porque yo creo aquí que a veces, en casi la mayoría de las audiencias, el fiscal del Ministerio Público, cuando va a sustentar la vinculación en términos del 313, creo que es muy claro al decir a el fiscal del Ministerio Público, argumentame y razóname los datos de prueba que tiene, expóngalos, para justificar la probabilidad de unos elementos muy importantes de lo que me formulaste en tu imputación. La existencia del hecho y la probabilidad de la participación de la persona que tú imputaste. Y aquí entonces tiene que venir ya una desbandada de razonamiento en la que con los datos de prueba va haciendo referencia y los va a ir relacionando con los hechos materiales de la imputación para obviamente integrar esa probabilidad. Y en este discurso que hace el fiscal, muchas veces lo que hace es ir, obviamente, explicando o leyendo el contenido de cada acto de investigación o de cada antecedente de investigación, y como que dejamos al juez que ellos vayan y lo razonen en su conjunto, ¿no? ¿Crees tú que el indicado aquí del fiscal es decir, ciudadano juez, en términos del artículo 313, pues te voy a razonar y sustentar la vinculación al proceso para acreditar la probabilidad de la existencia del hecho delictivo junto con esto, porque deja ver lo siguiente. Y para acreditar la participación es esto. ¿No crees tú que ahí los fiscales han caído un poquito en el exceso de que enuncian los datos de prueba y que vea que el juez lo razone? ¿Crees que es correcto esta parte? Siempre se debe hacer una argumentación del fiscal. El fiscal no se puede dar el lujo de decir, pues ahí los dejo al juez. Sí, me siento, es una premisa esa de yo dame los hechos que estoy del derecho, que es la iura novit curia clásica, como se llama en el sistema romano, de que pues dame los hechos y yo te determino si eso no es. Eso pasaba con jueces legos, perdón, con operadores legos que nada más daban al juez en legis actionis. Recordemos que en el sistema romano, en la época de la República propiamente, cuando se tocaban las legis actionis, se presentaban por un particular ante un pretor el tema de la acción. A ver, señor pretor, fíjate que esto es lo que me está pasando, así. ¿Qué opinas? Bueno, pues fíjate que te doy esto. Y en base a eso se da el iura novit curia, dame los hechos que yo te doy el derecho. Pretor determina el tema de la acción y bajo eso pues se proseguía el proceso en el sistema romano. Eso ya cambió. Hoy día eso era cuando un particular lo solicitaba. El Ministerio Público es un órgano técnico y claro que tiene que decirle al señor juez, fíjate que tengo una declaración de una persona que dice que escuchó y vio que una persona le disparó a otra. Cuando escuchas eso, bueno, es razonable, ¿no? Alguien lo vio, pero a ver qué más le puede decir el Ministerio Público. Señoría, fíjate que pues lo vio de noche, a las 3 de la mañana, y lo vio a una distancia como de 20 metros, y lo vio y lo conoció como Juan Pérez. A ver, ¿cómo es posible que lo conozca? A ver, dame cuenta además, Ministerio Público. Es que lo conoce, porque es su vecino, señor juez. Por esa razón, a pesar de que murió un rato nada más, ahí está el principio de razón suficiente, de la lógica, por virtud del cual lo conoce. Hay un principio, hay una razón del por qué. El señor conoce al imputado porque es su vecino. Hace 20 años lo conoció, sabe de su voz, ha platicado con él, cada semana lo ve para convivir. Por esa razón lo pudo ver. Pongamos otro ejemplo. Escucha una voz a un lado y se da cuenta que es Pedro Pérez. Solamente por la voz del Ministerio Público, sí, señoría, porque Pedro Pérez es su hermano. Y por esa razón lo reconoce. 10 años, 20 años, 30 años conviviendo con el hermano, bueno, sería obviamente más 18 por la edad, ¿no?
Y por eso solo conoce, ahí está el principio de razón suficiente. Ahora, señoría, máximas de la experiencia, pues aquí en el caso, pues por regla de experiencia, todos cuando convivimos con una persona, pues se nos quedan, digamos, impregnados ciertas cosas, como su acento, como su forma de hablar, como sus ciertas palabras que dice constantemente. Entonces, por esa razón, señoría, créale al testigo. Entonces, el Ministerio Público tiene que hacer ese razonamiento. Si te percatas, mi estimado Rodrigo, ese razonamiento es probatorio. El razonamiento es, créale por esto. ¿Qué pasa ahí? Es un razonamiento de valoración, aunque sea mínima. Algunos lo llaman convicción judicial previa, otros lo llaman una apreciación judicial preliminar. Una valoración de la prueba, digamos, mínima, por el estándar probatorio de la vinculación. Entonces el Ministerio Público, ¿qué debe hacer? Debe sugerirle al juez, señor juez, debes creerle al testigo por esto. Señor juez, debes creerle al policía por esto. Porque a veces no nos damos cuenta, inclusive yo he platicado con algunos amigos jueces que a veces han tenido ese criterio y a veces poco a poco han cambiado al tema probatorio. No, es que no hay que valorar la prueba. A ver, juez, dime por qué razón no vinculaste. Ah, es que no vinculé, porque este policía, es absurdo lo que me dice, de que le aseguró un arma de fuego de esta forma. ¿Y por qué es absurdo? Pues porque es ilógico. Bueno, pues ahí ejerciste el procedimiento de valoración racional de la prueba, porque estimaste que se viola un principio de la lógica en lo que te dice el policía. Por lo tanto, no le diste valor probatorio, por lo tanto no vinculaste. Sin que te percataste, sin que te diste cuenta, ocupaste el 265. Ejerciste una apreciación o un razonamiento probatorio a través de un principio de la lógica. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Principio de no contradicción. Principio de identidad, una cosa es o es. Lo que es. Tercero excluido, razón suficiente, algunos otros parámetros de la lógica para poder aplicarlo. Algunos he escuchado, algunos operadores, es que no se valora la prueba en el término, claro que, bueno, en el plazo término. Claro que se valora, porque si tú no le crees al testigo, al policía, al perito, a quien sea, si tú no le crees por algo. Y como no le crees por algo, pues simplemente no da lugar a vincular. Ese no le crees, ese no generar convicción, significa valorar la prueba. Entonces, todo aterriza en un tema probatorio. Entonces, volviendo a la pregunta original, Ministerio Público, tú tienes que razonarle al señor juez, ese ya no vincula a pesar de que sigue validándose, sigue existiendo, inclusive hay reclasificación en la vinculación, pero dile al señor juez por qué, tienes que razonarle. Si no, pues mejor cualquiera va a ser Ministerio Público, mejor mando ahí a cualquier persona que no tenga ni un grado de instrucción y que vaya y que le diga, mira señor juez, te voy a leer la carpeta y tú dime qué onda, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, aquí el tema es, Ministerio Público es un órgano técnico, sugiere al juez, vincúlame por estos razonamientos. Si no lo hacemos, pues creo que tenemos un Ministerio Público deficiente en una audiencia. Claro, al final de todo, que vayamos argumentando en cada uso de la palabra que nos den. Bueno, siempre ha sido esa idea, ¿no? Que el fiscal debe irlo razonar. El Bluetooth porque ya va a apagar la pila y te voy a poner en otra modalidad aquí en altavoz. Voy a seguir contigo. Y ahí estamos como eso para ti. Sí, levántame 5 segundos, en lo que yo dejo las cosas acá y este campo, ¿vale? Sí, sí. Ok, dale, vale. ¿Seguro? Claro que sí. Ok. Bueno, entonces,
de la situación que tiene que ser el Ministerio Público dentro de la audiencia. Y cerrando el paréntesis de este tema que nos hemos tratado, surge otro tema importante de la investigación inicial. Es el tema de las técnicas de investigación. Vamos a hablar todas, pero vamos a platicar acerca de una, la cadena de custodia. Es un tema que se ha comentado mucho, es un tema que ha dicho que la cadena de custodia no solo es un sistema de control y registro, que la cadena de custodia es data de prueba, que la cadena de custodia es registro, que es persistente. Y a tu opinión, ¿qué factores de la cadena de custodia y cuál es su importancia en la investigación inicial? Bueno, la cadena de custodia es un sistema de control y registro. Es un sistema, no es una prueba, es un sistema. Es un sistema de control y registro que propiamente pues cuida un indicio, una evidencia, un producto, un objeto o un instrumento del delito. Y pues ahí se amplía con la Guía Nacional de Cadena de Custodia y el protocolo del primer respondiente y también el tema de la policía con capacidad para procesar a huellas, vestigios, que en realidad son indicios. Pues el tema es, la cadena de custodia, al ser un sistema de control y registro, es un procedimiento, no es un papel. Mucho ojo, por ahí un amigo ahí, Félix Carnes, tiene ahí una entrevista en Expediente Nacipe que podría ilustrar a todos sobre lo que es cadena de custodia. Dando un ejemplo un poco burdo del doctor, inclusive ahí en el tema de que trae un embalaje, ¿no? El embalaje, dice, a esto le han llamado cadena de custodia. Absurdo, efectivamente, el embalaje no es la cadena de custodia, es parte de. Luego traen el RCC, el clásico RCC, que más problemas también ha dado que soluciones. Se han visto litigantes en audiencia que no, es que le falta una firma, le falta un pequeño dato, ya la cadena de custodia ha sido dañar y se acabó. No, la cadena de custodia es un procedimiento. Se nos ha olvidado lo que se nos ha enseñado. Cuando tenemos el primer curso de cadena de custodia nos enseñan que la cadena de custodia es un procedimiento. ¿Cómo inicia? Inicia a partir de que se tiene conocimiento de la posibilidad de un indicio en un lugar. Todo es indicio. Entonces, cuando algún hecho delictuoso pasa, todo lo que se encuentra en ese lugar del hecho, del hallazgo o lo que sea, es indicio. Entonces, el tema es qué hacer con el indicio. Vamos a poner un ejemplo. Casquillos que se encuentran en un lugar porque mataron a una persona. Cuando yo comienzo a observar el lugar y empiezo a hacer mis elementos de búsqueda, técnica de zigzag, de abanico, lo que haga el criminalista, comienzo mi cadena de custodia, porque ahí comienza la observación. Ya que observé y encontré los indicios, el procedimiento de levantamiento de la evidencia cambia conforme al tipo de evidencia, tipo de indicio. Lo embalo, ahora lo voy a ocupar, no voy a poder embalar igual una granada, un arma de fuego o sangre, igual siempre, no siempre cambia. Lo voy a trasladar, ya que lo embalo lo etiqueto, lo voy a marcar conforme tengo yo mi marcaje de la evidencia. Ahora lo voy a trasladar, no voy a trasladar igual una granada, un ejemplo, una granada o una cuestión bélica, a un palo con sangre, no, lo traslado diferente. Bodega de evidencia, llego a la bodega de evidencia, no lo voy a guardar en cualquier bodega sangre, por ejemplo, no debe estar bajo una temperatura idónea. Ya que ya llega ahí, ahora sí, lo registro ahí en la bodega de evidencia. Todo eso es la cadena de custodia, es un procedimiento que se tiene que respetar, es como un método, digamos. Es como cuando el perito en balística hace un método, es como cuando el criminalista ocupa un método para la mecánica de los hechos. Eso es la cadena de custodia, no es prueba, no es dato de pruebas. Por eso el Código Nacional muy acertadamente dice técnica de investigación, que se es una técnica, es un sistema de control y registro que cuida la evidencia para proteger el famoso principio de mismidad en la evidencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? El 228, si no estoy mal, 228 del Código Nacional, da una regla que es de oro para la cadena de custodia y digamos que resuelve todos los problemas que se dieron previo al Código Nacional y que hasta donde he checado no lo tenían algunos estados. El tema de que dice el Código Nacional, si por alguna razón se aprecia que se ha sido vulnerada la cadena de custodia,
Sin embargo, si los demás elementos de prueba podemos decir que no ha perdido su eficacia probatoria, no lo pierde y punto. Ha pasado en audiencias de juicio donde abogados dicen, a ver, fíjate que tu registro, tu RCC, está mal un eslabón. Le falta la hora. A la hora, bueno, ya pues se pierde todo el procedimiento. No, es un pequeño dato que hay que destruirlo, pero bien, no solamente por una hora. Es que le falta un apellido al policía municipal y por esa razón no se recibió ni en la cadena. No, es un dato irrelevante que si se concatena con los demás elementos de prueba, no tiene problema alguno. Entonces, es un sistema de control y registro. ¿Que lo hemos formalizado mucho? Sí, efectivamente lo hemos formalizado demasiado en la cadena de custodia, como el registro. Pero en sí es todo, desde que se observa hasta que se entrega. Y ese famoso RCC que lo manejamos como registro de cadena de custodia, pues es solamente la forma de plasmarlo, pero sí lo que hay que vigilar es cómo lo levantaste. No he visto, muy rara vez he visto cuando le preguntan a algunos policías municipales, estatales, federales, a ver, oye, levantaste un casquillo, ¿lo levantaste de qué forma? No, pues lo tomé con los dedos y lo empiezo a levantar con guantes. Nunca atacan el tema de, oye, pero ¿qué no supone que es unas piezas especiales? ¿Qué no se supone que deberías tomarlo con un clip de alguna forma especial para no tocar cierta parte del arma? O sea, no se han metido al tema del levantamiento. Embalaje. Oye, embalaste un arma de fuego con una bolsa de plástico, que no es una forma incorrecta de embalarlo. ¿Por qué? Porque pues sobra el arma de fuego y puede generarse la pérdida de huellas en la evidencia. Es una forma incorrecta de embalar. Entonces, ¿cómo es posible que determines dactiloscópicamente que sí hay huellas en el arma de fuego si tu embalaje está incorrecto? Entonces, es el procedimiento. Ahora, ¿cuál es la prueba en sí? La prueba es la testimonial o la pericial. Porque ¿quién levanta la evidencia? Bueno, puede levantarlo el policía con capacidad para procesar, por descubrimiento o por realmente, bueno, el tema de la investigación ahí, o puede ser por aportación por un particular, inclusive, un particular que encuentra un casquillo en su casa y por esa razón pues lo aporta al Ministerio Público. Por esa razón ya se perdió y no vale la evidencia. No, pues el Código Nacional pues también toma en cuenta eso y dice por aportación, porque imaginemos que tú encuentras en tu casa un casquillo y anoche mataron a una persona. Bueno, capaz lo levantaste con las manos. Y a ver, señor Ministerio Público, fíjese que yo encontré en mi casa un casquillo y lo entrega así con las manos, lo saca de su bolsa, aquí está, lo entrego con las manos. Ahora la pregunta es, ¿ya no vale ese casquillo solamente porque lo entregó con las manos? Pues vamos a ver el alcance de la vulneración de la evidencia, ¿no? Como lo tocaste con las manos, creo que pues no hay tema para la dactiloscopía, se pierde. Pero ¿eso afectará a la balística? No afecta, porque se puede verificar, de hecho la balística es interior, se verifica el rayado, es otra cuestión que la balística no afecta para este tema, se puede hacer válidamente con un casquillo en la comparativa. Inclusive ha habido homicidios en el mar donde, o en algún río, se hace una buena investigación y se encuentran indicios balísticos al interior de un río, se hace comparativas y sí han dado resultados favorables. ¿Por qué? Porque no afecta en la balística, o por lo menos esa es la argumentación que han dado algunos peritos. No afecta. ¿Por qué? Porque el hecho de que ha sido, digamos, llevado a otros tipos de ambientes, pues no afecta en la prueba. Entonces, el tema de la cadena de custodia es para proteger la evidencia, uno. Ahora, si por alguna razón no se protegió correctamente, vamos a ver el alcance de la protección. Conforme al alcance de la protección, medimos el alcance de la prueba. Entonces, la cadena de custodia, primera cuestión, no es una prueba, es una técnica de control y registro que va sobre el indicio, evidencia, producto, instrumento y objeto del delito, los 27 del Código Nacional. Segundo, lo que es la prueba en sí o lo que es el dato o el medio de prueba propiamente es quién hace ese procedimiento. Perito en criminalística, policía con capacidad para procesar el lugar de los hechos o el propio particular como lo levanta. Capaz hubo una forma incorrecta de levantarlo, pero hay que ver el alcance de esa vulneración de evidencia. Y por esa razón es un sistema de control y registro. Conforme a cada momento del procedimiento se puede vulnerar, digamos, la evidencia o el indicio y puede generar a futuro, sobre todo, el tema de la prueba, ¿no? Por eso el tema de la cadena de custodia no es un tema de ilícito, es un tema de legalidad, de hecho. Bueno, bueno, Ahí, maestro. bueno, 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 bueno.
Sí, bueno. Bueno. Bueno, bueno. 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 Sí, te escucho. ¿Qué pasó? Como que fue un poquito, yo creo que esto que en cuanto a la cadena de custodia, pues fíjate que aparte de que esa parte, nos damos cuenta que creo que somos litigantes hemos hecho mal uso, porque hemos ignorancia incluso la falta de formalidad de ese registro de la cadena de custodia. Es decir, por efecto de los 17 hemos solicitado que se quede la cadena de custodia, incluso te va a sorprender, lo han autorizado los jueces. Me ha tocado la experiencia personal de la audiencia, hasta que porque el policía solo redactó que recogía el inicio, etcétera, y no se puso fecha de ella, no solicitamos que se quede por no apelar las formalidades del código, y creo que acaba de demostrar que hemos estado en el equipo, que no es realmente eso lo que tenemos que llegar a una audiencia, mucho menos una audiencia inicial, ¿no? Sí, el tema de la cadena de custodia, como te digo, fue un procedimiento. Y obviamente eso debe ser registrado. Ahí ante la ausencia de ese registro, pues se puede argumentar, nada más que ahí el tema es que el Ministerio Público también debe verificar esa argumentación. Bueno, a ver, ¿qué me está argumentando? Me está argumentando que no hay un registro. ¿Qué quieres? ¿El registro forzoso de la guía nacional? Primero, la guía nacional, si quieres, una ley, y es una especie de protocolo de seguridad que ni siquiera vincula al juez. Uno, por lo que hace el protocolo de seguridad responsable, pues tampoco es un protocolo que siquiera vincula al juez, es una cuestión que nace de un protocolo de seguridad pública que está vinculando a los órganos de seguridad pública, pero el juez lo que toma es la ley, Código Nacional. El 915 de la PGR, pues tampoco es un acuerdo simple del procurador que no, pues que propiamente, pues como bajo el juez no le va a vincular, inclusive muchos jueces han dicho no me vincula. Entonces aquí el tema es, ¿qué es el registro de la cadena de custodia? ¿Qué es el registro? El registro, pues, es el procedimiento. ¿Cómo lo registraste? Yo lo registré diciendo en mi parte informativa, parte de investigación, lo que sea, que lo levanté, bueno, primero lo observé, lo fijé, lo levanté, lo embalé, lo etiqueté y lo entregué a la bodega de evidencia. Oye, pero es que no dice, no tenemos un registro donde dice que no lo entregaste. Ah, pero si te das cuenta, en mi informe policial homologado o mi informe de detención o lo que sea, me ponen un acuse que dice que es a las 10 de la noche. Se entiende que eso era lo entregué. No, pero es que debe tener un registro. No, eso es exceso de formalidad. Por eso estamos excediéndonos en la formalidad. Sí que sirve, claro que sirve, nos auxilia, quien dice que no, claro que nos apoya. Pero el tema es la razonabilidad de la prueba. Por esa razón los jueces, la importancia de que los jueces no conocen la carpeta, hay muchas prácticas diferenciadas en todo el país de cómo resguardar la evidencia. Hay ministerios públicos que les da miedo revisar la evidencia porque dicen que si tocan la evidencia se convierten en prueba. Hay ministerios públicos que dicen, no, yo no voy al lugar de los hechos porque me convierto en prueba. Son, digamos, cosas que hemos tenido, ha pasado en razón de, pues, malas, digamos, prácticas que nos han dado de otro lugar. En el caso de la cadena de custodia recordemos que en nuestro país, pues, en el tema de la cadena de custodia, pues, es muy sonado en el sistema tradicional, y en el tradicional cualquier detalle que pasaba, pues, servía la averiguación previa. Entonces, esas prácticas han pasado al sistema acusatorio. No es que tampoco llegamos al extremo, no pongas nada, no digas nada, no. El tema de razonabilidad. Si hay fallas de ese tipo, está la argumentación del fiscal, está la corroboración de todos los datos de prueba. Por esa razón reitero ese 265 y 359 del Código Nacional relativa a la conjunción de los elementos probatorios con razonabilidad. Y ahí debe ocupar el juez la valoración racional de la prueba. Ok. Para que también, pues, tú puedas descansar de casa, mañana, creo que 15 minutos de terminando. Pues bueno, iniciamos la investigación, va a ser una investigación inicial, denuncia que es un requisito equivalente, el Ministerio Público integra la cadena
pues ya hay que respetar su asunto y el archivo. ¿Cuáles son las formas de terminar ya la investigación por parte del fiscal? Bueno, la investigación, bueno, como sabemos es la inicial y la complementaria. Bueno, pues el Ministerio Público pues puede por lo mientras archivar temporalmente la investigación, si es que no tiene líneas de investigación que investigar. Un poco difícil que se dé supuesto esto porque se da mucho el tema del archivo temporal, pero el Código Nacional está un poco complicado el archivo temporal porque dice líneas de investigación y una línea de investigación es muy difícil que se borre por lo regular. El archivo temporal puede dictar de hecho un no ejercicio de la acción penal ya una vez investigado. Se da cuenta que pues se da una causal de sobreseimiento 327 que es el Código Nacional y como es una causal de sobreseimiento pues actualiza un ejercicio de la acción penal, se puede actualizar previo a la judicialización del asunto en la audiencia inicial. Entonces puede darse un ejercicio de la acción penal. Otro supuesto que no es tanto cómo culmina la investigación, sino que desde el principio es la abstención de investigar. La abstención de investigación se da desde la denuncia, querella o requisito equivalente. No se investiga nada, simplemente desde la denuncia, querella o requisito equivalente se da la abstención de investigar. Una vez que hace el primer acto de investigación, pierde la facultad de abstenerse de investigar. En mucho ojo, por aquí ha habido problemas, ha habido, digamos, una diversificación de criterios que están errados, porque se han dictado abstenciones de investigar posterior a que ya investigan. Eso es incorrecto. La abstención de investigar se da desde la denuncia, querella o requisito equivalente. Si ya investigas, pierdes la facultad de abstenerte de investigar. Y la otra forma, pues, es propiamente el ejercicio de la acción penal vía judicialización. Judicializas, sea por cita, sea si no va a la cita por la orden de comparecencia, o si vemos una cuestión de necesidad de cautela, pues pedimos la orden de aprehensión 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que se vincula al proceso, pues se sigue la investigación complementaria, y en la complementaria, pues el Ministerio Público puede decir acusar, y se acusa, pues debe seguir el proceso, y si no se acusa, pues entonces viene la petición de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque pues no hay elementos para poder determinar el ejercicio ya concreto de la acción penal, por lo tanto el Ministerio Público pide el sobreseimiento. Y son las formas en las cuales, digamos, estimo pueden culminar. También es un criterio de oportunidad, con una cuestión más de política criminal que de otra cuestión, pero también está el criterio de oportunidad para efectos de que pues se culmine el asunto conforme al 256 del Código Nacional. Entonces son las formas, digamos, de poder culminar una investigación. Y también fue, bueno, se pasó también la que ya habíamos comentado, que es el control de detención, que es más que nada judicializar con detenido, ¿no? Ok, excelente, gracias. Y aquí pues obviamente van a quedar muchas preguntas en el tintero de investigación inicial, es algo sumamente extenso, quedan pendientes tocar temas sobre la situación de la investigación previa por parte de la defensa, tocar también punto por punto actos de investigación, cómo se deben realizar, cuáles son los roles del Ministerio Público, los actos de investigación, los de la policía, del defensor, hay muchas cosas en el tintero que estamos viendo obviamente subsecuentes, de los cuales pues podemos hacer una conferencia o para apertura de tus conocimientos, otra persona más que del tema, como moderador, y es importante todo lo que nos acabas de mostrar, abundaste muchas cosas importantes. Yo hay preguntas que hacerte, pero pues digamos que pues es un día, me imagino, complicado también para tu agenda. Te agradezco mucho, maestro Villanueva, por el tiempo que te tomaste de trabajo en la mañana. Sé que es muy pesado, empezamos el día 22 de marzo, vamos a terminar el 23 de marzo, ¿no? Porque es el que empezamos, pero creo que te tomas este interés de aceptar la llamada y poder compartir tus conocimientos, que la verdad son criterios muy bien recibidos. En lo particular, servidor, pues, y damos seguimiento a los trabajos que has hecho también de escribir, a los comentarios que estás en los grupos, que son criterios importantes y que son formas de compartir experiencias, ¿no? Me tomé la molestia de tomar esta iniciativa y de escucharte todo lo que es la investigación inicial, hacerte unas preguntas, porque quiero dejar agendado otro momento, en otro espacio que tú tengas también la posibilidad, en otro, con tiempo también, de tocar temas más concretos todavía de lo que hemos tratado de investigación, porque vas a coincidir conmigo que hay muchos temas todavía que quedan bajo el tintero.
efectivamente demasiados temas. Yo nomás lo que son criterios y estamos creciendo en un sistema acusatorio y capaz habrá muchas personas que pueden diferir con lo que uno comenta, pero yo no pongo ahí la consideración y que se tome en cuenta en su debido caso, que lo estime. Yo nomás hay parto de dos cuestiones que ahí quisiera dejar muy asentadas. Uno es teoría de prueba. Nos ha olvidado mucho la teoría de la prueba. La teoría de la prueba pareciera que ha sido olvidada y solamente se toca esta sentencia, y a veces ni eso. Hemos visto jueces que sí, maravillosamente han dado la argumentación del derecho a la verdad y el derecho a poder establecer epistemológicamente una prueba. Preciosa la argumentación de los jueces. Debemos tomar en cuenta eso, teoría de la prueba, que es el tema del siglo XXI en la teoría general del proceso. Uno, y dos, el tema de derechos humanos, pero como veces lo he comentado, un tema de derechos humanos, pero específico y concreto. Un ejemplo nada más, Fermín Ramírez contra Guatemala, principio de congruencia entre acusación y sentencia, 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a establecer los criterios del sistema de derechos humanos al sistema acusatorio, que es de hecho una de las pautas que manejo en un artículo que apenas se publicó. ¿Cómo aplicar el sistema de derechos humanos al sistema acusatorio? Nos ha faltado aterrizar estos temas y no solamente quedarnos en la idea general de las tres fases del procedimiento y todo lo que ya todos conocen, creo, en el país, ya los temas básicos de cómo judicializar, de cómo llevar a cabo. Ahora creo que podemos avanzar más a temas de prueba, temas de derechos humanos y pues aterrizar los criterios de otros países a nuestro país, pero con la debida seriedad que exige el sistema de procuración y impartición de justicia, ¿no? Pues excelente, maestro. Pues es importante hablar una experiencia de los ministerios públicos en otros países, cómo funciona su investigación, cuáles son los filtros que debe pasar para que el fiscal tome una determinación de ejercer acción penal. Yo siempre he comentado y les he compartido a mis alumnos y les he compartido a los compañeros también que en el caso de tu servidor como defensor particular, pues cuando tenemos una carpeta de investigación, cuando tenemos una carpeta de investigación en nuestras manos, cuando tenemos que ejercer la defensa, pues hacemos, yo llamo filtros. Un filtro de investigación inicial es verificar la formalidad de los actos de investigación. No sé si es cierto lo que tú comentabas. Posteriormente, segundo filtro, realizar un test de legalidad de los actos. Si los actos realmente se realizaron conforme lo establece el código. Un tercer filtro, pues sería verificar la exactitud de esos antecedentes de investigación, si no violan derechos humanos en su práctica. Y el cuarto filtro, pues si son suficientes esos actos de investigación para que pues se pueda tomar una ganancia satisfactoria para el fiscal. Y otros temas muy importantes que creo que yo siempre he manejado estos filtros cuando hay una, pues, un porcentaje de hacemos notaciones, etcétera, y bueno, eso es lo que nosotros pensamos siempre en la etapa de investigación, de estar verificando esto que es importante, no solo pero prácticas inquisitivas dentro del sistema acusatorio bajo la dirección del fiscal, ¿no? Hay muchos temas que comentar, de hecho que no te dejan entrar a hablar con tu cliente porque todos están trabajando en la policía, en la oficina del fiscal, pues llenar los informes policiales muy rápido, no te quieren dar acceso, si tú necesitas hablar a tu cliente con los empleados, oye, no puede usted pasar, que vamos a hacer visita, no estoy mañana, pues si no vengo de visita, vengo a ver a mi cliente para que me platique todas las noches a las 9 de la mañana, y creo que podemos ir sacando más. Entonces, pues, agradezco mucho tus comentarios, las orientaciones que nos han dado, y créanme que vamos a pasar al momento a pasarlo, haberte conocido en este contexto de los círculos de estudios, aunque de repente tenemos una situación que queremos compañeros no están de acuerdo, pero bueno, al final todos son opiniones, ¿no? Y todas son bienvenidas y todos tenemos que ese ejercicio, ¿no? de ir aprendiendo de los demás. Yo creo que es importante que nos pudiese hablar también en un futuro de ver cómo trabaja el fiscal en los Estados Unidos, aprovechando que estás estudiando una maestría también en ese punto. Lo que estamos tocando poco a poco, muchos, yo me gustaría meses y meses de conversaciones, lo voy a estar haciendo. Estoy muy interesado porque este
de que esto tiene que funcionar a base de que nosotros vayamos investigando y hacer las cosas de manera correcta. Realmente tenemos que estudiar de nuevo, tenemos que investigar de nuevo, tenemos que hacer las cosas bien para que esto funcione, maestro. Así es, amigo. Ok, maestro, pues algo que yo comentario final que es compartir un comentario extra que desees compartir con los compañeros para finalizar el comentario. No, pues nada más el tema, reitero, el tema es prueba y derechos humanos. No debemos olvidar esos temas porque el Código Nacional, lo he dicho alguna vez, 490 artículos que no te dicen mucho. Necesitamos retomar las bases, teoría general del proceso, teoría de la prueba. Necesitamos conocer las bases de las instituciones, a veces platicamos del Iura Nobis Curia, cómo nace y cómo hoy día debe, digamos, como se comprende. No de perder de vista eso, pues, y no demeritar a la teoría, porque he leído una vez, no, es que la teoría es una cosa y la práctica es otra cosa. Bueno, la práctica que has tenido inquisitiva o la práctica que has tenido quizás de corrupción, ¿esa es tu práctica? Bueno, quédate con tu práctica. Aquí el tema es, somos abogados y resolvemos las cosas con estudios. La práctica de allá afuera, bueno, si va a seguir así, pues entonces nunca podemos comprender un sistema porque esa práctica va a seguir. Aquí hablamos de teoría aplicada a la práctica. Entonces, creo que hay que retomar, como dicen nuestros libros, teoría general del proceso, teoría general de la prueba sobre todo, y también el tema de derechos humanos y aterrizarlo a la vida, al caso concreto, no a la práctica propiamente. Solamente con eso me quedaría. Los datos de que escribiste, por favor, creo que sería de separar con comparado esos de que Así es, el maestro, el doctor ahí, Alfredo René Uribe Manríquez, hay que por muchos conocidos. En segundo número hay una opinión sobre propiamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, cómo el sistema universal y regional de derechos humanos impacta al Código Nacional. Ahí planteo algunos temas sobre el principio de, digamos, el principio de acusación, el principio de congruencia entre acusación y sentencia, el tema relativo al recurso efectivo en la sala para poder tomar en cuenta el tema de la inmediación y la sala, y el tema relativo al principio de, al derecho a la libertad y cómo ha sido entendido ahí por algunas observaciones generales de la ONU y también de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay que los datos, es una simple opinión, se puede tomar en consideración, es una opinión servidor y después quizás ya emitiríamos algo particular. Ok. Bueno, pues te agradezco mucho, pues ya es madrugada, 9 casi 3 minutos de 9 de la mañana, y infinitamente agradecido a eso porque es tomar la molestia, pues, venir a trabajar y pues estar aquí compartiendo opinión. Voy a editar este audio, obviamente a juntar todos los extractos que hemos grabado ahorita. Vamos a archivo y ahora pues estar publicando en el YouTube con los episodios nuevos y voy a compartir con todos los compañeros del grupo para que puedan tener acceso a este conversatorio que tuvo el maestro. Te agradezco infinitamente y desde el punto muy particular pues felicitarte, ¿no? por el hecho de que estés compartiendo estos temas con nosotros y por compartirnos tu conocimiento en áreas interesantes, maestro, que pues no cualquiera lo hace. Te agradezco mucho, maestro, el que te hayas tomado este momento. Al contrario, es que estamos a tus órdenes siempre, ¿no? Lo que se pueda, siempre estamos ahí, siempre tenemos una locura con muchas cosas acá, pero sí, yo estoy con un montón de temas acá que me está lloviendo, pues, mi camino, pero sin problemas. Entonces aquí, no te preocupes, ahí estamos por salud. Perfecto. Muchas gracias. Y pues vamos a hacer ya un conversatorio de 3, 4, 5 personas. Déjame checarlo nada más, actualizarme un poquito con este asunto de, porque tenemos que hacer aquí el trabajo ahora y buscar mucho más detalles y pues gustoso de poder conocerte más en persona, poder cruzarte más y poder platicar y bueno, vamos a también eso, con gusto. Que todo bien, pues cuídate y que estamos ahí todos. Claro, cuídate aquí desde Chiapas, soy maestro y seguimos adelante. Cuídate. Bye bye, hasta luego.